Buenos Hola, Lili. días con todos. Soy la licenciada Amparo Gutiérrez, enfermera del Hospital Cayetano Heredia, institución que presta servicios a nivel 3. Pertenezco al servicio de geriatría donde vengo laborando. Y el tema que hoy me corresponde brindarles es el estrés del cuidador. Acá tenemos a dos personas adultas mayores que, por gracia de Dios, están acompañados. Podría ser su cuidador o podría ser su esposa o esposo. Y determinar y saber pues que la explosión demográfica que existe en el mundo el día de hoy, se estima en el mundo que hay 901 millones de adultos mayores de 60 años a más, y que este número hoy día nos representa entre el 12 al 13% actualmente. Pero también de ese modo podemos ver que en el Perú es inevitable el envejecimiento, y esto nos los menciona en en las pirámides, que lo hemos venido observando desde el año 1950, donde ustedes verán que la pirámide tiene una base pequeña, la forma de un lápiz, la punta de un lápiz, y que año a año hemos ido ensanchando. En el 1970 la base ya era un poco más ancha, lo que significaba que los adultos estaban incrementando. 1990 la base mucho más ancho, y estamos en el año 2024. Y en el 2010, fíjense esta pirámide cómo ya iba ensanchándose. Para el 2030 se dice que este incremento será más o menos entre el 22 al 25% de incremento en población adulta mayor. Por lo tanto, esto es un fenómeno universal. Un adulto mayor, para que tenga llegue a ser saludable, llegue a ser funcional, ¿no? ¿Qué debemos lograr? ¿Qué debemos hacer? Debemos lograr tener un estilo de vida saludable. ¿Este estilo de vida en qué consiste? Este estilo de vida saludable consiste en tener una alimentación rica en verduras, rica en proteínas, una alimentación evitando los carbohidratos, evitando las grasas, tener una vida en actividad. Debemos de tratar en lo posible y evitar tener un sedentarismo, siempre mostrarnos activos, sociables, de tal manera que nosotros este estilo de vida vayamos mejorando. También es importante que para que podamos ser funcionales, es importante que nosotros tengamos un soporte familiar. ¿Quiénes son este soporte familiar? Este soporte familiar, si tuvo la suerte de tener un esposo que lo acompañe hasta después de sus 70, 80 años, bendecido, o su hermana, o su amiga, o su entorno social, hermanos, amigos, que pueden lograr ser un soporte que logren cumplir este estado funcional saludable. También será importante el nivel de educación, desde luego. Este nivel de educación nos los podemos ir dando diariamente mediante la lectura. La lectura es un hábito que hoy en día los jóvenes, los niños, un poco que ha ido disminuyendo, pero que nosotros como adultos mayores debemos de tomarlo como un hábito de leer. ¿De leer para qué? Para mejorar este nivel educativo. Asimismo, la función física. Les decía, la actividad es muy importante. Una caminata diaria de 30 minutos o una caminata diaria es saludable. La función mental, hacer ejercicios mentales, tener una actividad mental en la cual hagamos ejercicios, también es saludable. Y ni se diga, un soporte económico, si no lo tengo, no estaría dentro de lo que estoy requiriendo.
La participación social. ¿De qué manera puedo tener esta participación social? Existen a nivel nacional en los clubs, en los centros hospitalarios, en los centros de salud, que es el más cercano a su domicilio, y en las municipalidades existen clubs de adulto mayor, ¿no? Que promueven todas estas actividades, promueven a tener un estilo de vida saludable y funcional. Asimismo, es importante saber qué enfermedad es con la que yo cuento para poder, a través de esta enfermedad y control médico periódico, poder tener este control de la enfermedad que yo pudiera tener. ¿Por qué la necesidad de un cuidador? ¿Quién es un cuidador? Un cuidador es aquella persona que va a cuidar o va a acompañarme. ¿Y por qué esta necesidad de este cuidador? La persona adulta mayor a partir de los 60 años, ya nosotros empezamos a contar con síndromes geriátricos y problemas geriátricos. ¿Por qué? En el caso de la mujer a partir de los 45, 50 años entramos a un cambio de vida, que es la menopausia. El hombre a una andropausia. Esto nos va a llevar a todos estos síndromes y problemas. ¿Por qué un síndrome geriátrico? ¿Por qué? Porque en el síndrome geriátrico vamos a encontrar un deterioro cognitivo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy de repente entrando a un deterioro cognitivo? A través de la valoración o el control médico que podamos tener. Ahí, en este deterioro cognitivo, se encontrará los famosos olvidos, que es el inicio y que posteriormente en la valoración médica te puedan determinar que es una demencia o es un Alzheimer. La fragilidad como síndrome geriátrico también se determina en este control. ¿Por qué? Ahí se determina la fuerza que todavía el adulto mayor tiene para poder deambular o ser individual. Se mide la fortaleza que tiene de poder caminar la marcha y a través de esta marcha, esta fortaleza, se puede determinar si existe esta fragilidad y como consecuencia serán las caídas. Y estas caídas al final nos estarían llevando a un dismovilismo que sería la postración o el uso de una silla de ruedas. En los problemas geriátricos a veces se inician desde ya, mucho antes, a veces del inicio de ser adulto mayor, o sea, antes de los 60. ¿Y de qué manera? A veces ya existe una agudeza visual, en muchos otros desde niños, que esta agudeza cada vez va incrementándose. También existe el estreñimiento, ¿no? Estreñimiento, existe el insomnio, la dificultad para poder descansar o dormir o tener que despertarse en la madrugada y ya no poder continuar conciliar el sueño. La agudeza auditiva, ¿no? La agudeza auditiva, también empieza a partir de los 60, 70 años, ¿no? Donde va disminuyendo la audición. Edentulismo. El edentulismo, un adecuado cuidado de higiene dental nos va a llevar a un edentulismo y que posteriormente vamos a tener una inadecuada alimentación y digestión, desde luego. Y las lesiones por presiones justamente son ya lesiones que se forman en la piel por tener un dismovilismo y postración por mucho tiempo, ¿no? Y por largas horas durante el día sin poder ser movilizado, donde la piel se debilita y se forman las lesiones. Este estrés del cuidador, ¿en qué consiste? Entonces, me hago la pregunta, ¿será importante
¿Será importante un cuidador? Sí, pero este cuidador puede que llegue a tener este estrés por cuidar a esta persona. Sí. ¿Y quién es este cuidador? El que provee el cuidado. ¿A quién? A un adulto mayor o a un adulto que tiene una dependencia y que está postrado. Este síndrome de cuidador es un profundo desgaste emocional y físico que tiene esta persona que experimenta cuando vive, cuida a esta persona que es dependiente. Esto es debido a la exposición de una serie de factores que acaban absorbiendo su vida personal. ¿Y cuáles son esos factores? Estos factores son muchos, sean intrínsecos, extrínsecos, ¿no? Que hacen de que esta persona durante las 12 o 24 horas que está con esta persona o probablemente tenga más de 24 horas, sea una persona que conviva con ella, ¿no? Exista el cansancio o la sobrecarga. A este cansancio, a esta sobrecarga, se le denomina estrés del cuidador. Pero la persona que sufre este trastorno también se le suele llamar el cuidador quemado. ¿Por qué? Porque este cuidador ya está cansado, este cuidador está estresado, este cuidador no va a poder brindar la atención apropiada, el cuidado apropiado a esta persona que es dependiente. ¿Y de qué manera nos vamos a dar cuenta que este cuidador está quemado o este cuidador está estresado o está teniendo este síndrome, ¿no? ¿Por qué? Porque este cuidador tiene un aumento de situaciones negativas, desagradables, sensación de falta de control del problema, entra en desesperación. Las responsabilidades de este adulto mayor, sea en su comida, sea en su vestido, sea en su cambio, sea en su medicación, o sea en todo el entorno externo, ¿no? Va a llevarlo a una soledad. Y esta soledad probablemente después lo lleve a una depresión. Por eso es que se le denomina un estrés del cuidador. ¿Quiénes son los cuidadores que generalmente ¿Quiénes son los cuidadores que generalmente están al lado de un adulto mayor? En su mayoría son el 80% de mujeres. ¿Y qué mujeres? Las mujeres que tienen más de 50 años, que todavía no son adultos mayores, pero ya están en una etapa de menopausia. El 70% de estas personas con discapacidad, ¿no? Son cuidados generalmente por un familiar, hermano, primo, eh, o que convive en la casa, ¿no? Y para esto hay una falta de cuidado, pues, ¿no? Este cuidador no tiene generalmente a veces experiencia, ni tiene capacitación, ¿no? A veces no comparte el cuidado y a veces este cuidador no tiene beneficios ni vacaciones. Está a las 24 horas o más horas al cuidado de esta persona. ¿Qué tipos de cuidadores existen? Tenemos el cuidador formal, el cuidador primario informal, tenemos el cuidador familiar, tenemos el cuidador principal y tenemos el cuidador informal. El cuidador formal es aquella persona cuya formación adecuada para cuidar al enfermo cobra una remuneración por hacerlo. El cuidador informal generalmente es aquella persona que forma parte del entorno familiar y colabora en menor o menor medida en la atención al enfermo. El cuidador familiar generalmente abarca, como lo dije anteriormente, muchas veces las 24 horas del día o los 7 días de la semana. Estos pacientes, adultos mayores con discapacidad motora y sensorial, con secuelas de traumatismos, de infartos, de accidente cerebrovascular, generalmente las demencias, el Alzheimer, o la discapacidad mental que tengan desde nacimiento, o enfermedades respiratorias cardiovasculares. Todo este cuidador llega a tomar decisiones.
Y a veces el cuidador principal tiene cambios en las relaciones familiares, de trabajo, en su situación económica, su libre tiempo, en el estado de ánimo. Hay inversión de roles muchas veces, ¿no? Los hijos pasan a ser padres. ¿Por qué? Porque un adulto mayor con un problema de demencia o un adulto mayor con un problema de Alzheimer está prácticamente eh, dependiente de este hijo que hoy pasa a ser su padre. Frecuentemente el cuidador vive en el domicilio y este cuidador, si el cuidador no involucra a la familia, a la pareja, a los hijos, a que contribuyan a hacer esta labor, puede entrar a este problema del estrés. A veces se llegan a tener conflictos en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en esta toma de decisiones, este, cuando esto se ve frecuente en el hospital. Un adulto mayor que se hospitaliza y después que ha tenido una larga hospitalización, que ha tenido una postración de varios meses en una cama, para volverse a insertar a ser independiente, primero tiene que tener un proceso. Y eso significa que este adulto mayor que antes era independiente y hoy pasó a ser dependiente, ¿no? Pasa al cuidado de los hijos que no están acostumbrados a poder cuidar. Entonces, estas decisiones en los hijos o familia que esté alrededor empiezan a tomar, a reunirse y a preguntarse, ¿con quién vivirá? ¿Se buscará una residencia para que puedan ver a este adulto mayor? ¿Se le cuidará por temporadas? ¿Quién se encarga de los gastos? ¿Quién va a ver? ¿Quién va a ser el responsable? Un cuidador puede observar que que el resto no valora su esfuerzo. Primero piensa y luego se queja. No se dan cuenta mi trabajo o necesidades. La pareja o hijos se disgusta con el paciente al máximo. ¿Qué quiere decir esto? La persona que está más de las 24 horas con este adulto mayor está pendiente minuciosamente de la alimentación, la vestimenta, la medicación, el cuidado, su sueño de este adulto mayor, pero eso no demanda 7 horas, no demandan 12 horas, muchas veces demandan más de 20 horas. ¿Y qué descanso tiene este cuidador? Y eso no, la familia no sabe valorar. Hablamos de hermanos, hablamos de hijos que son los más cercanos. Imagínese el que no es cercano. Estas fases del síndrome del cuidador generalmente tiene fases. La primera fase viene a ser el liderazgo. Tiene que haber un líder. Este líder, tras el anuncio de una lesión o constatación de la necesidad de cuidados, un miembro de la familia debe de hacer de cuidador principal y sintiéndose responsable de todo lo que embarga el requerimiento de este cuidado. La segunda fase es el desajuste entre las demandas y recursos. Se advierte este desbalance entre demandas del cuidado y recursos personales y materiales con lo que se cuenta. Esto obliga a un sobreesfuerzo que consume las fuerzas del cuidador. Y la tercera fase viene, viene a ser la angustia, la tristeza, la irritabilidad, la agresividad en la que entra el cuidador, la fatiga, ya no puedo más, estas preocupaciones efectivas o afectivas. Me siento responsable, me siento mal, pero es mi madre, es mi padre, es mi hijo, y no puede hacer otra persona mejor como yo lo voy a hacer. No puede haber. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy entrando en esa irritabilidad, estoy entrando en esa agresividad y en esa angustia. Consecuentemente, un aislamiento, ¿no? Se quiere cuidar bien, pero las situaciones escapa al control. Culpa por no reaccionar como se debe.
se culpa, se siente culpable. Hay una sensación de inutilidad y no estar a la altura de las circunstancias. Se culpa por usar un tiempo para el cuidador. Estos factores de riesgo, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a veces al alcohol, al tabaco, a una dieta inadecuada. Por eso a veces el cuidador entra en una ansiedad a querer estar comiendo, 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 ¿no? A conductas de riesgo, a falta de adherencia al tratamiento o cambios vitales estresantes. ¿Cuáles son aquellos factores que verdaderamente deberían proteger a este cuidador? Número uno, es la psicoeducación. Conocer bien el problema del enfermo o al que voy a cuidar. Las reacciones del cuidador, los síntomas y círculos viciosos. Apenas yo me sienta, si soy cuidador, me sienta con alguno de estos síntomas de fatiga, angustia, inmediatamente buscar a alguien que me pueda ayudar. Las ventajas, el aprendizaje de estrategia de afrontamiento, o sea, a través de esta psicoeducación, si busco ayuda, ¿cuál va a ser la ventaja? Voy a aprender a tomar estrategias de afrontamiento. Voy a aprender a disminuir este impacto emocional, a, a controlar estos cambios emocionales, a mejorar mi calidad de vida también como cuidador. Yo puedo cuidar o debo cuidar 12 horas y tener un día libre o tener, si me quedo y no puedo, de lunes a viernes, un sábado y domingo, debo de ausentarme de la persona a quien cuido. ¿Para qué? Para yo poder tener oxigenación y poder mejorar y con respiro y oxigenación volver a retomar esta actividad. Tener una dieta de un buen aporte calórico, proteico, hacer ejercicios, actividades de entrenamiento, tener un control médico y tener redes sociales como apoyo. El control de la activación, hacer, aprender a hacer relajación a través de la respiración, respiraciones profundas, relajación, controlar mi conducta la parte cognitiva a través de una asertividad, habilidades sociales, la lectura, el pintado, el tejido, la comunicación, el control de contingencias, el problema del ejercicio, la higiene de sueño, la adherencia a otros tratamientos, la distribución de las actividades. ¿Y cuáles son los consejos para este cuidador? Primero, favorecer la independencia. Usar recursos públicos, centros de día, residencias temporales, la teleinformación, que hoy día tenemos la facilidad de poder tener esa teleinformación gracias al COVID, creo que nos ha dejado este gran apoyo, ¿no? El apoyo de la telemedicina, que a través de la telemedicina podemos hacer una llamada y hay un personal, todo un equipo. El Hospital Cayetano tiene todo un equipo médico, enfermera, médico, ingenieros. Existe todo un equipo que pueden apoyar. Cuando me encuentro muy estresada, cuando me encuentro muy demandada, angustiada, pues delegar mi trabajo a familiares, cuidar el descanso y la alimentación, hacer un ejercicio mental diario, ver una película que me gusta, salir de paseo, usar los tiempos libres sin el enfermo o sin la persona a quien cuido, tener un pago también apropiado, la aceptación de nuestras limitaciones. O sea, si yo tengo ciertas limitaciones, debo de aceptarlas. Apoyarme de los profesionales de la salud, médico, enfermera, personales de los centros de salud. Si tengo molestias, acudir al médico. El recurso espiritual también es muy bueno. Si usted es evangélica, católico o la religión que lleve, acogerse de esos recursos espirituales para poder tener una relajación espiritual. El control del estrés, hacer ejercicios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá, ¿cómo relajarme? Debo inhalar, exhalar, estirándome,
tendiendo mis manos hacia la parte posterior, mis manos haciendo abdominales, exhalar, inhalar, es el ejercicio que nos puede relajar. Tenemos estudios e investigaciones que nos determinan realmente la sobrecarga de estos cuidadores principales en el adulto mayor, con dependencia severa en atención primaria de salud. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Evaluar la relación entre las características sociodemográficas y del cuidado con la sobrecarga de los cuidadores principales del adulto mayor con dependencia severa, que fue hecha por la enfermera Carmen Luz Muñoz y compañeros. ¿Dónde? En Chile, en un centro de salud familiar. ¿Qué dicen? Que el 69,77% de los cuidadores presentó una sobrecarga. La edad media fue del 58,33%, con 12 a 98 años. El mayor porcentaje fueron mujeres con un 74,42 y el 46,51% estaba soltera. El 86,05% de los cuidadores principales cuidaba las 24 horas al adulto mayor y el 55,81% eran hijos. El abandono de una actividad por el cuidado alcanzó una diferencia estadísticamente significativa con la presencia de la sobrecarga del cuidador. Conclusiones. Las políticas públicas deben apoyar a los cuidadores en la actividad del cuidado, con la finalidad de disminuir la carga, mejorando así la calidad de vida y su estado de salud del cuidador. Tenemos otra investigación donde se buscó determinar los factores asociados al estrés en los cuidadores del adulto mayor en la situación de pandemia en una unidad de larga estancia aquí en Lima, Perú, con 62 cuidadores en el Hospital Militar Geriátrico. Factores asociados al estrés del cuidador en cuidadores adultos mayores en situación de SARS-CoV-2 en una unidad de larga estancia de Lima. ¿Cuáles fueron los resultados? Del índice de Sarit se obtuvo el 66,13% tienen una sobrecarga intensa y el 33,87% tienen una ausencia de sobrecarga. De los análisis de Bartel se consiguió que el 48,39% del adulto mayor tenga una dependencia severa y el 4,84% una dependencia total. Del análisis de regresión logística se identificó variables con alta asociación al estrés del cuidador, los cuales fueron hijos dependientes del cuidador, horas de trabajo del cuidador, miedo del cuidador a infectarse por SARS-CoV-2, ausencia de síntomas psicológicos y conductuales de la demencia del adulto mayor y el grado de dependencia según Bartel. El presente trabajo, este es otro trabajo que viene a ser la estrategia de afrontamientos al estrés del cuidador familiar en el adulto mayor en un centro de salud de Lima el año 2019, elaborado por la licenciada Montalvo Luna Mary Soledad. Este presente trabajo es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo y de corte transversal. Familiares que tienen a su cargo el cuidado del adulto mayor. En una recolección de datos se hizo el uso de un instrumento y se pudo encontrar del 100%, 28 de los cuidadores familiares, el 85%, 24 utilizan la estrategia de afrontamiento conductual y el 11% utilizan el afrontamiento emocional y el 4% utilizan el afrontamiento evitativo. Conclusiones. Todo cuidador formal o informal deberá realizarse el índice de SARIT para medir su carga y sobrecarga. Promover e incluir en las políticas de salud la importancia del cuidador. 3. La capacitación y educación continua a este cuidador informal, que generalmente somos los hijos o las personas que estamos muy cercanos al enfermo. Involucrar en el sistema de salud y educación la importancia del cuidador del adulto mayor. Contribuir en la disminución del costo social mediante la creación de programas de información, educación, comunicación, que lo vamos a encontrar en los centros de salud, que lo vamos a encontrar en las municipalidades o que probablemente ya lo empecemos a encontrar en entidades privadas, si es que podemos alcanzar a ello.
realizar gestión para mejorar el cuidado de nuestros cuidadores hospitalarios. Y la mejor manera de ser un cuidador efectivo es practicar el autocuidado. Muchas gracias.